Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos los de siempre o los de hace un rato largo ya. Y bienvenidos los que llegan por primera vez. Juan Carlos Indart. Quería empezar este año con ese nombre querido, el 1 de marzo del 1 de marzo del 24, falleció un analista, Juan Carlos Indart, y quería decirles que para mí es imposible exagerar para este espacio la incidencia de la lectura que realizó Juan Indart de la obra de Lacan. Es imposible exagerarla. Y que, al menos en lo que a mí respecta, al menos en lo que para mí respecta, este seminario diurno pretende situarse en los ecos de su enunciación. Bien, volvemos a comenzar. Volvemos a comenzar ¿desde dónde? Volvemos a comenzar desde el final. Quiero dar una vuelta por algunas cuestiones que hemos trabajado, simplemente para poder recomenzar como es preciso. Entonces les quiero pedir paciencia a todos, a algunos, porque vamos a dar vueltas, al menos hoy, por algunas cuestiones a las que les hemos dedicado algún tiempo, y a los que recién llega también les pido paciencia, porque más de una vez van a escuchar cómo hemos dicho, cómo hemos trabajado, que por un lado les va a hacer preguntar ¿para qué vine ahora si está hablando de cosas que ya vieron, que ya trabajaron? Y que por otro lado, ese como hemos dicho, como hemos trabajado, me resulta siempre incómodo y en cierta forma de mal gusto. Pero no lo puedo evitar. Venimos de trabajar el seminario 20, el seminario aún, y a lo largo de ese tiempo de trabajo intenté transmitirles que aún constituyó una suerte de punto de capitón, un momento de la elaboración teórica de Lacan que produjo un efecto de cierre sobre los seminarios anteriores. Aún tiene el estatuto de una suerte de escansión, de capitón, de punto de capitón sobre los seminarios anteriores, e implica en este cierre que esa producción teórica fue llevada a su límite, a su tope. Y quería señalar algunas cuestiones que de ese tope vamos a tener que retomar. Señalar algunas cuestiones a las que les hemos dedicado algún tiempo. Una esencial es que no hay desciframiento del inconsciente. Hemos trabajado que no hay desciframiento del inconsciente, sino que en análisis es el sujeto el que se descifra. No es el inconsciente el que se descifra, sino el sujeto el que se descifra. Que para el psicoanálisis el sujeto se descifra a partir del saber del inconsciente. Y hemos tomado ese saber del inconsciente como un texto. Se me ocurría darles un ejemplo de un sueño que me contaron hace unos días.
El sueño era así. Me decía una persona que soñó, me decía, mi mamá se había muerto y estábamos en una iglesia y ella estaba en una caja. Yo no la veía, pero sabía que estaba allí. Y entonces la vi sentada a mi mamá con mi tía y me sorprendí. Y de pronto giré la cabeza y estabas vos, me lo decía a mí. Giré la cabeza y estabas vos. Y vos me decías tal y tal y tal cosa. Este era el sueño. Este era el texto del sueño. Estaba en una iglesia, mi mamá estaba en una caja, de repente giraba, veía a mi mamá con mi tía, giraba la cabeza y te veía vos que me decías tal y tal cosa. Este era el sueño. Cada uno de los elementos del texto del sueño, del texto sagrado del sueño, como decía Freud que tomaba los sueños como un texto sagrado. Cada uno de los elementos del texto del sueño, más sus asociaciones, pueden ser tomados para el desciframiento del sujeto. El sujeto se descifra potencialmente con cada uno de esos elementos. Y este desciframiento puede producirá efectos de verdad, cambios, mutaciones subjetivas. Potencialmente cada uno de estos elementos pueden ser tomados por el sujeto para descifrarse, produciendo efectos de verdad, cambios, mutaciones. ¿Sí? Es lo que hemos llamado poner en marcha el medio decir de la verdad. Lo llamamos así, poner en marcha el medio decir de la verdad. El medio decir de la verdad que dicho mal pero rápido, y en esto les aviso a los que vienen por primera vez, esta es la consigna de este seminario, mal pero rápido. Entonces, poner en marcha el medio decir de la verdad mal pero rápido quiere decir que nunca van a encontrar la verdad toda de una formación del inconsciente. No van a encontrar la verdad toda de una formación del inconsciente, pero van a encontrar efectos de verdad, relámpagos que iluminan la oscuridad y propician transformaciones subjetivas que en el psicoanálisis han sido leídas como caídas de las identificaciones. Mutaciones subjetivas que han sido entendidas como caída de identificaciones. ¿Ok? Poner al trabajo el medio decir de la verdad produce algunos efectos que no pueden faltar en la experiencia analítica llevada a cierto punto. Bien, de nuevo. Pongo en marcha el medio decir de la verdad o pongo al trabajo el medio decir de la verdad y se van a producir mutaciones, rectificaciones subjetivas, perfecto, pero hay algunas que no pueden faltar. Algunas que forman parte de la estructura de la experiencia analítica, que no pueden faltar por el hecho de poner en marcha el medio decir de la verdad. Una es subjetivar que la realidad es fantasmática, que la realidad, como diría Freud, es realidad psíquica, que la realidad es fantasma. La realidad es un fantasma construido con un objeto pulsional, el objeto A. Un efecto del trabajo analizante, un efecto del trabajo analítico es subjetivar que la verdad es la verdad de cada uno. ¿No? La verdad, la realidad psíquica, la realidad fantasmática. Se produce sí en todo análisis. Otro efecto que hemos señalado es subjetivar que no hay relación entre los goces. Lo hemos trabajado como no hay relación sexual. ¿Sí?
Entonces quería dar un ejemplo mal, pero rápido. Es el ejemplo de un sujeto que hace del amor la brújula de su vida. Y al hacer del amor la brújula de su vida, gravita alrededor del goce amoroso. Imaginemos a alguien, un sujeto cuyo centro de gravedad es el goce amoroso. Muy de vez en cuando, este sujeto, como la mariposa que aletea alrededor de la llama de la vela, se acerca demasiado a esa llama y queda ese sujeto chamuscado. De vez en cuando, si hace del amor el centro del universo, pues bien, aletea alrededor del amor, de ese goce amoroso, y a veces se acerca demasiado y se chamusca. Un análisis debería permitirle la posibilidad a ese sujeto, la posibilidad de subjetivar ciertos efectos de castración sobre ese goce amoroso. Debería darle la posibilidad de subjetivar eso, ciertos efectos de castración sobre ese goce amoroso en el sentido de la no proporción de los goces. Y puede ser que nuestro sujeto esté en análisis y esté trabajando esto, y un buen día nos dice que el amor apareció nuevamente en su vida. Este es el contexto. Viene trabajando eso, ha subjetivado ciertos efectos de castración, pero un buen día nos dice nuevamente el amor ha aparecido en mi vida. ¿Sí? Ha aparecido en mi vida, pero como ahora me he descifrado suficientemente, sabré mantenerme a una prudente distancia de la llama de esa vela. Una prudente distancia como para no enfriarse ni chamuscarse, vamos a decir, como el apólogo de los cuerpos, de los cuerpoespines, Freud. ¿Sí? Sabré mantenerme porque lo he trabajado en análisis. Les debe haber pasado esto alguna vez. Después vemos cómo esto se declina, si es en el amor a una pareja nueva que apareció, si es el amor con los hijos, el amor fraterno, el amor. ¿Ok? Apareció el amor en mi vida y esta vez no me voy a quemar. ¿Sí? Uno como analista va averiguando la dirección del hospital del quemado. Ya lo vio, uno ya va averiguando el número de Uber para salir corriendo cuando es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué sabe eso? ¿Cómo sabe eso? ¿Cómo sabes que más allá de las mutaciones, más allá de las rectificaciones, más allá de los cambios de posición subjetiva, cómo sabes que va a terminar en el hospital del quemado? Uno, si lo apuran, diría, porque estaba escrito. Porque eso ya estaba escrito. Porque hay una especie de argumento que se reitera. Lacan utiliza el término iteración. Hay cierto efecto que itera, hay cierto efecto que se repite, hay cierto argumento que se repite. A Lacan le gustaba la palabra iteración porque él ya había trabajado la repetición en relación a la diferencia, no la repetición en relación a lo mismo. Uno puede decir algo se repite, sí, pero no se repite de la misma manera. ¿Sí? En cambio, la iteración hace referencia a algo que insiste, a que se repite, a que machaca más allá del principio del placer. Algo que tiene un carácter demoníaco, la compulsión de repetición freudiana.
va a terminar en el hospital del quemado, porque es algo que itera, algo que se repite. Evidentemente me gusta pasar por algunas frases de Freud, lo van a encontrar en el tomo 18, en el texto Más allá del principio del placer, en la página 21, cuando Freud dice, se conocen individuos en quienes toda relación humana lleva a idéntico desenlace. Se muestran ingratos, no, a idéntico desenlace, benefactores cuyos protegidos se muestran ingratos pasado cierto tiempo, hombres en quienes toda amistad termina con la traición del amigo, otros que repiten incontables veces el acto de elevar a una persona a la condición de eminente autoridad para sí mismos o aún para el público, y tras el lapso señalado la destronan para sustituirla por una nueva. Amantes, cuya relación tierna con la mujer recorre siempre las mismas fases y desemboca en idéntico final, etc. Uno diría, es un argumento que itera más allá de las escenas. Las escenas pueden ser miles o cientos, miles es mucho. Las escenas pueden ser cientos, pero se montan sobre una estructura. Y en la estructura lo que prima no es la diferencia, es lo mismo. Es lo que Freud llama este eterno retorno de lo igual. El eterno retorno de lo igual. ¿Sí? Este argumento, este texto, este argumento, como todo argumento, este texto es un saber. Un saber en el sentido de elementos que se articulan. Este argumento es un texto, un saber en el sentido de elementos que se articulan. Y este saber no se conmueve ante desciframientos ni interpretaciones. Interpretale lo que quieras. Que este nuevo Omar es el padre, es la madre, es el tío Alberto. Que este nuevo amor, porque haya cambiado de identidad sexual o de manera de autopercibirse ahora, implica, Freud dice, el eterno retorno del igual. No cambia, así te descifre 100 años. ¿Sí? Es una cosa enorme lo que estoy diciendo. Es una cosa desalentadora lo que estoy diciendo. ¿Sí? Y por eso nos tomamos un tiempo, y de nuevo pido disculpas para los que llegan por primera vez. Nos hemos tomado un tiempo para trabajar algunas frases en el seminario 20 de la página 128, donde Lacan dice textualmente, el inconsciente no es que el ser piense, el inconsciente es que el ser hablando goza y no quiere saber más nada, nada de nada. Esta frase, si nosotros le quitamos la terminología ontológica, el ser, nos quedaría allí donde eso habla, eso goza y no quiere saber más nada. Las consecuencias clínicas de esto, insisto, son enormes. Son enormes. Atraviesa el consultorio alguien que dice sufro. Sufro de, pongan lo que ustedes quieran. Pongan lo que ustedes quieran. Licenciada, licenciado, sufro de... Pues bien, en el mejor de los casos, en el muy mejor de los casos, los caminos del análisis producirán un recorrido enorme en términos de rectificaciones subjetivas, enorme. Un recorrido que no tiene precio para cada uno. Ojeen las primeras clases del seminario 11, que es cuando Lacan introduce este argumento. Algo que no tiene precio, algo muy valioso para cada uno, caminos llenos de rectificaciones subjetivas. Pero
al final de la ruta nos vamos a encontrar con un eso habla, eso goza y no quiere saber nada más. Es fuerte. Al final del camino, genio y, ¿cómo es que decían? Genio y figura hasta la sepultura. Isidoro Cañones, una historieta de hace medio siglo en la República Argentina. Al final del camino, lo mismo. Al final del camino, esta compulsión demoníaca. Eso habla, eso goza y no quiere saber nada más. Dicho de otra manera, a partir del trabajo analizante de cada sesión, ese en el que el sujeto se descifra. ¿Vieron cuando dicen no hablamos de pacientes, hablamos de analizantes? ¿Qué quiere decir que hablamos de analizantes? Hablamos de sujetos que se descifran. Eso es un analizante. Es un chabón que se descifra en relación a un texto, como estamos viendo. A partir del trabajo analizante de cada sesión, es en el que el sujeto se descifra, la intervención analítica tiende a la localización de un saber textual. Por eso hincho con argumento, por eso hincho con texto, es un saber textual. Freud lo decía así, un amante que en la relación con la mujer, después tiene la relación con mujeres, con hombres, con mujeres trans, con hombres trans, con no binarios, no importa, agarren el texto, ¿sí? Un saber textual, ¿sí? Y hemos introducido o hemos resaltado la idea de que ese texto es un saber acéfalo, un saber que no tiene centro, un saber que no tiene cabeza, es un saber acéfalo constituido por marcas de goce. ¿Respecto de qué te estás descifrando, Roberto? Respecto de algunas marcas de goce, que ni siquiera puedo decir mías, porque eso ya implicaría que no es acéfalo, mis marcas de goce. He emprendido el trabajo de desciframiento de cierto saber constituido por marcas de goce, por marcas del goce del otro. Y cuando digo goce del otro, tómenlo en los dos sentidos del genitivo del. ¿Sí? Son marcas del goce del otro, ¿sí? Y usar el genitivo en sentido positivo y en el negativo. Es decir, marcas de goce en el cuerpo, del cuerpo como otro. El cuerpo es un otro. Marcas de goce en el cuerpo, en tanto el cuerpo es un otro, o marcas que en el cuerpo ha dejado el goce del otro. Lo estoy diciendo en los dos sentidos del genitivo. Uno puede decir, el deseo es el deseo del otro, y lo puede leer de dos maneras según use el genitivo objetivo o subjetivo. Uno puede decir el deseo es el deseo del otro, quiere decir que el objeto del deseo es el otro. El deseo es deseo del otro. Ahora uno puede decir el deseo es el deseo del otro, lo leo como que el deseo es el deseo de ese otro que me desea. No sé si queda claro el sentido objetivo y subjetivo del genitivo. Pues bien, digo, son marcas del goce del otro. Un saber acéfalo constituido por marcas de goce, del goce del otro. Y en este plano, si uno dice el analizante se descifra respecto de un texto y ese texto está constituido por marcas de goce, en ese plano la referencia de lo dicho en el análisis es un goce vehiculizado por la palabra. Hable de lo que se hable,
la referencia de lo dicho, la referencia de lo efectivamente pronunciado, la referencia de lo enunciado es un goce vehiculizado por la palabra. Eso habla, eso goza. Ustedes pueden decir, no, che, la palabra está hecha para otra cosa, la palabra está hecha para entendernos y el pensamiento está hecho para conocer el mundo. Y Lacan y Freud les va a decir, ustedes psicoanálisis no agarraron nada, porque la palabra no está hecha para entenderse, la palabra está hecha para vehiculizar un goce, en tanto el lenguaje es un aparato de goce. Y eso que Freud llamaba pensamientos, Gedanken, Amalia, cualquier cosa corregime, porque yo me olvido, ¿sí? Eso que Freud llamaba pensamientos, la referencia de los pensamientos, de los unbewusste Gedanken, de los pensamientos inconscientes, es el goce. Y el sujeto se descifra en relación con eso. ¿Sí? Lacan lo ha dicho de manera muy fuerte. Ubiquen la frase, ya la tienen subrayada algunos. Otros vayan y subrayenla, porque vamos a arrancar con esto. ¿Sí? Página 131. El goce es la sustancia del pensamiento. Por eso no hacemos filosofía nosotros. Vamos a reflexionar, vamos a pensar. ¿Ok? El goce es la sustancia de los pensamientos. Y nos ha servido pensar esas marcas de goce como piezas sueltas. Esas marcas de goce como piezas sueltas, como significantes uno, que entran e impactan en el cuerpo. En palabras de Lacan, que afectan el cuerpo. Porque Lacan tiene una teoría de los afectos centrada en la angustia, y la angustia es la respuesta de ese impacto del significante cuando pega y entra en el cuerpo. No es el significante de la lingüística. Es nuestra querida lingüistería a la que le dedicamos tanto tiempo. Significante que afecta al cuerpo, que lo llena de afectos al cuerpo. ¿Sí? Esas marcas son descifradas por el sujeto constituyendo un saber de goce. Cada quien el suyo. Un saber de goce. ¿Sí? Se trata de palabras. Estoy dando vuelta. El que diga, che, este no va a ningún lado, está dando vuelta, dio en el centro. Estoy dando vueltas. Se trata de palabras que vehiculizan el deseo del otro, el goce del otro, y que dejaron marcas en una vida, que afectaron a esa persona. Que afectaron en el sentido de han producido afectos en esa persona. ¿Sí? Bien. Eso habla en el saber inconsciente. Eso habla, eso goza y no quiere saber más nada. Es lo que estuvimos viendo con el estatuto del significante que Lacan llamó la langue. No voy a abundar porque esto se ha trabajado, eventualmente se puede ir a buscarlo, ¿sí? Pero es ese estatuto del significante que afecta el cuerpo, no el de la lingüística. Estaba tratando de pensar esos soportes intuitivos, tipo tranquilo, que se está tomando un té de tilo, está muy tranquilo, y alguien lo putea por una cosa y el tipo se encoleriza. Esa es la idea. Una palabra que afecta a un cuerpo. ¿Sí? Se encoleriza, se excita, ¿no? Se siente injuriado, pues bien, es este paradigma, el paradigma de la palabra que afecta a un cuerpo. Lacan se viene moviendo de esta manera. Les digo porque a lo mejor vamos a ver que en algunas clases del seminario 21 tener un cuerpo es otra cosita.
Tiene que haber más cosas, ¿sí? Que una palabra que afecte, que llene de afecto un cuerpo. ¿Ok? Entonces, la langue, un enjambre de marcas de goce que afectan el cuerpo. Eso nos habla en la clínica. Se lo nota bien cuando eso nos habla en la angustia, cuando eso nos habla en la pesadilla, cuando eso nos habla en los síntomas. Tomo esto porque ya estoy pensando el síntoma como acontecimiento de cuerpo, ¿sí? ¿Se acuerdan el viejo matema del síntoma, significado del otro? Pues bien, acá no estamos hablando de eso, estamos hablando de un síntoma como acontecimiento del cuerpo afectado por el significante. ¿Sí? Eso lo notamos clínicamente. Eso nos habla de un goce en el cuerpo. Eso nos habla, es un cuerpo parlante. Eso nos habla. Pues bien, es un cuerpo parlante. ¿Sí? Efectivamente, el cuerpo parlante no es un cuerpo con quien uno pueda tener toda una conversación, porque la referencia de la palabra o la referencia del significante es un goce en el cuerpo. ¿Mm? Eso se nota bien claramente en estos ejemplos que di, que son los ejemplos de la pesadilla, la angustia, el síntoma corporal. Pero eso está en cada uno de lo que nosotros llamamos formaciones del inconsciente. Por eso el año pasado, Adriana, ahora espérame unos minutos y te doy la palabra, ¿ok? Era sobre esto último que dijiste, porque Sí. me recordó sobre el seminario 20 que estuvimos viendo. Pero la diferencia entre parletre y sujeto, pero lo vemos después, ¿no? Bien. Okay. Porque es acá donde se introduce. Ok. Ok, está bien. Está bien. Después podemos trabajar algunas similitudes y algunas diferencias. Pero propiamente en esta época de la enseñanza de Lacan, lo que me parecía interesante es que no solamente uno ve funcionar la langue cuando responde el cuerpo. Para Lacan lo que se entendía como formaciones del inconsciente, él veía el funcionamiento de la langue. Veía un funcionamiento muy especial del significante. Por eso el año pasado Paula de Marco estuvo trabajando, Paula de Marco, Julieta Curtadi, no me acuerdo quién más, estuvieron trabajando el chiste y su relación con el inconsciente. Esa palabra que te dice algo y te despernillás de risa, empezás a reírte. Entonces uno dice, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué tocó el cuerpo? Si no es fácil, no va de suyo que una palabra toque el cuerpo, no va de suyo que una palabra despierte, que una palabra... Lo que pasa es que les voy diciendo una cosa y voy pensando que una palabra de cuerpo, porque me voy adelantando a cuestiones. ¿Sí? No es obvio que alguien tenga cuerpo. ¿Sí? Uno está así tirado pensando en nada hasta que te dicen correte, pelotudo, y entonces ahí te das vuelta y ahí tenés cuerpo. ¿A quién le dijiste pelotudo vos? ¿Sí? Te tocan las tripas, empezás a tener tripas en ese momento. Entonces vamos a ver que no es obvio, que tal vez no es que afecte el cuerpo, tal vez haga más que afectarlo, haga algo por constituirlo, una palabra. Pero bueno, estamos en ese plano. Es una de las líneas de fuga que vamos a trabajar este año. ¿Sí? Cómo se tiene un cuerpo. ¿Sí? Cuando eso habla, eso goza y no podemos más que intentar un trabajo de desciframiento. Estamos en ese punto. Eso habla, eso goza. Si estamos en analizante, si estamos en modo analizante, desciframos eso. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que ya no se descifra. ¿Ok? Pero nos tiene que quedar claro que para el psicoanálisis no hay pensamiento sin goce. Nos tiene que quedar claro que el pensamiento nace en el barro del goce y lleva al goce donde quiera que el pensamiento vaya. Donde quiera que el pensamiento vaya, se lleva la mochila del goce. Es el tema del psicoanálisis. ¿Sí? El pensamiento lleva así un peso, una inercia.
El pensamiento es un aparato de goce. El pensamiento es un modo de tramitar el goce. ¿Mm? Por lo tanto, somos hablados por ese saber de goce. Eso nos habla. ¿Mm? El cuerpo parlante es eso. Somos hablados por un saber de goce. Y ese goce que introduce el significante es por definición disarmónico. Es por definición disarmónico. Estamos enfermos de eso. Es algo que no se puede llevar a un equilibrio, a una homeostasis. Es un goce, ese que introduce el significante, parasitario, venenoso, mortífero, es un goce demoníaco. Una persona, uno de ustedes, una de ustedes me contaba de un sujeto que se masturbaba compulsivamente. No aparecía en primer plano la cuestión de la satisfacción, sino la de la descarga. Tenía que descargar. Entonces era una masturbación compulsiva para descargar. ¿Sí? Estaba habitado por eso demoníaco, venenoso, mortífero, parasitario. ¿Sí? Y que es el goce que introduce el significante. ¿Sí? Siempre disarmónico. Y hemos trabajado esa repetición, hemos trabajado esa compulsión de repetición, en el sentido de que Lacan dice que ella se ubica en el lugar de un goce que falta. Se repite compulsivamente porque en el lugar del goce hay un agujero, porque hay un goce que falta. Hay un agujero en lo real del goce y ese goce lo llamábamos la relación sexual, que no hay. ¿Sí? Estoy ubicando un poquito esa lógica. Habitados por un goce deleterio, mortífero, parasitario, porque hay un vacío, en lo real del goce hay un vacío, hay un agujero, y ¿por qué está constituido ese agujero? Por la ausencia de la relación sexual. ¿Sí? Bien. Un análisis. Vuelvo a nuestro análisis. Un análisis sería una pregunta, una experiencia en la que se te pregunta, ¿qué desciframiento has elaborado a partir de ese saber? ¿Ah? ¿Qué desciframiento has elaborado a partir de ese saber? De ese saber de goce mortífero, deleterio, parasitario. ¿Qué desciframiento has hecho? ¿Qué has hecho con eso? ¿Ah? Es una pregunta que si uno acerca la lupa, son dos que se conectan. ¿Has estado en posición analizante? Pues bien, decime qué desciframiento hiciste de eso. ¿Sí? Y que en la misma pregunta hace consonar, hace resonar un ¿qué hiciste con eso? Pues si uno dice descifré, ¿y qué pasó? Nada, no pasó nada. Hay una dimensión pragmática en la posición analizante. Me he descifrado en relación a eso. Bien, ¿y qué hiciste? Me gustaría que tomen que es una pregunta, pero es una pregunta que abre dos dimensiones. Un análisis es eso. ¿Qué desciframiento has elaborado a partir de ese saber y resuena esto otro? ¿Qué has hecho con eso? Y esta es una pregunta verdaderamente fuerte. Es una pregunta inmensa. Es verdaderamente fuerte en la medida en que no existe en la historia de la humanidad, no existe ninguna práctica
que no tenga explícita o implícitamente la promesa de una solución, la promesa de una moderación, el intento de atemperar ese exceso. No hay práctica en la humanidad visto desde el psicoanálisis. Una vez que uno acepta esto, estamos habitados por alguien. Nuestro hueso, nuestro núcleo es ese. No hay práctica en la historia de la humanidad que no prometa algún tipo de atemperamiento, algún tipo de morigeración de ese exceso. El yoga, la meditación, la autoayuda, la búsqueda de amor, la sanación, la biopolítica, el coaching, el arte, las psicoterapias, el consumo capitalista, las drogas, las religiones, las filosofías. Visto desde el lugar del psicoanálisis, implican una promesa, un intento de morigeración. Resulta que últimamente estoy haciendo respiración consciente. Y la verdad estoy mejor. Estás mejor porque antes estabas peor, porque antes estaba mal. Y realmente todos deberíamos decir, y sí, estoy habitado por algo, que es como una especie de parásito, y emprendo prácticas que mal que mal la vamos tirando. Agarré una guitarra y me quedé un par de años dándole hasta que salió el fa, y así vamos tirando. Pues bien, el psicoanálisis para Lacan no es el así vamos tirando, es eso lo descifraste. No eso lo descifraste, te descifraste con eso, pues bien, ¿y en qué quedaste? ¿Se entiende qué fuerte que es la pregunta? ¿Sí? Es una pregunta verdaderamente fuerte, pero que si ustedes miran bien, lo deja Lacan un poco desalentado. Si ustedes agarran la última hoja del Seminario 20, si ustedes agarran la última página, vuelvan a leer la última página del Seminario 20. ¿Sí? Retomo el comienzo de la clase, Seminario 20, punto de Capitones, canción donde él marca que va a laburar los 19 anteriores con un poco más, aún, un poco más, llevándolo a un límite, a un tope, pero cuando llega al límite y al tope, agarra y dice, se empieza a desalentar. ¿Sí? Lo que me hace preguntar a mí, ¿habrá claudicado? Yo ya sé la respuesta, por eso este es el Seminario 21, pero uno en ese momento diría, ¿habrá claudicado frente a lo demoníaco? ¿Sí? Hay ese clima, relean la página, hay ese clima de, che, ¿la sigo o ya fue? La sigo, ya está. Les leo una partecita que yo retomé, que dice, listo. Es mi manera de traducir voilà. Voilà. Listo. Los dejo. Dice, cerré el ciclo de estos 20 años. Cerré el ciclo es terminé. Terminé el ciclo de estos 20 años. Continuaré el año próximo. ¿Por qué no terminar aquí con el aún? Tómenlo, traductore, traditore, para mí ese encore es aún más, dale, vamos, encore un effort, aún un esfuerzo, vamos. Entonces él agarra y dice, ¿por qué no terminar aquí con ese dale, vamos, todavía, un poco más? ¿Por qué no terminar? Podría ser, después de todo, que al aún más, se le agregue un es suficiente. Es suficiente, yo ahora no tengo el libro acá, pero está escrito como ZC.
Es suficiente en francés, uno puede decir ça suffit. ¿Sí? Ça suffit. Te sirven ensalada y te sirven y cuando te van a sentir demasiado, sí, ça suffit. ¿Sí? Ya está, es suficiente. ZC es agarrar y decir, basta, basta, es demasiado. ¿Sí? Es demasiado, ya está, ya está. Entonces, releo. Podría ser, después de todo, que al aún agregue un ya fue, es demasiado. Y así terminó lo que hemos trabajado. Seguiré con el aún. O ya está. Y es con ese clima que quería introducir lo que presenta él al año siguiente. Insisto, traduttore, traditore. Yo voy a traducir a mi manera, que es tan mala como la de cualquiera. Yo puedo darme el gusto de traducir de manera poco feliz como cada quien. ¿Sí? La primera frase del seminario 21. Abro un paréntesis. No tenemos la versión oficial de este seminario, pues no la ha establecido Jacques Alain Miller, lo que nos va a obligar a darnos un laburo más. Él a veces labura para que nosotros laburemos menos, pero ahora no lo tenemos. ¿Sí? Y yo tengo una versión que está hecha de registros sonoros y estenotipia que he conseguido para poder trabajar. ¿Sí? Tengo entendido que la traducción de Ponte es una muy buena traducción y que las marcas, las notas también son muy buenas notas, pero bueno, en algunas páginas que he leído no me parecen traducciones felices. Lo que no quita que sean muy buenas, pero son poco felices, o por lo menos me hacen poco feliz. ¿Sí? Así que yo voy a ir diciendo de alguna de las versiones, che es la página 1, che es la página 8, como para que ustedes sepan dónde ubicarse. ¿Sí? Termina el seminario 20. ¿Sigo o ya fue? ¿Sigo o ya fue? No precisamente en el mejor de los climas, no precisamente con un gran entusiasmo. Le vi la cara al demonio y esto no se descifra, esto no se interpreta, esto no se conmueve. Sigo o ya fue. ¿Eh? Y arranca. Vuelvo a empezar. Supongo que es la página 1 de lo que ustedes tienen. Alguno hágame así si es la página 1 o hágame así en la traducción de Rodríguez Ponte. Vuelvo a empezar o recomienzo, no sé cómo dice. Recomienzo. Vuelvo a empezar ya que creí haber terminado. Vuelvo a empezar incluso porque creí haber terminado. De nuevo, vuelvo a empezar ya que creí, o puesto que creí haber terminado, vuelvo a empezar incluso porque creí haber terminado. Esto es lo que en otro lugar llamo el pase. El pase. Ahí encontré el pasado, el pase. Esto es lo que en otro lugar llamo el pase. Creí que eso había pasado o que era pasado. O creí que eso ya estaba. Si yo lo traduzco como Roberto Wea, creí que ya está, ya fue. ¿Sí? Esto es lo que en otro lugar llamo el pase. Creí que ya eso había pasado. Pero aquí que esta creencia me dio la ocasión de darme cuenta de algo.
es lo mismo. Lo que llamo el pase da la ocasión de repente, ver un cierto relieve, un relieve de lo que he hecho hasta aquí. ¿Sí? Entonces, tipo dice, vuelvo a empezar porque había terminado. Y después dice, no, no, no. Incluso vuelvo a empezar porque había terminado. Porque creí que había terminado. Y dice, esto es lo que en otro lugar llamo el pase. Yo creí que había terminado, sí, pero porque creí que había terminado, vuelvo a empezar. Y esto es lo que yo en otro lugar llamo el pase. Y en ese otro lugar que llamo el pase, en ese dispositivo que yo llamo el pase, es la creencia de ya está, ya fue, hace surgir algo nuevo. Lo releo. Lo que llamo el pase da la ocasión de repente de ver un cierto relieve. Aparece un cierto relieve. Por el hecho de que uno dice, ya está, ya fue, en determinado momento. Aparece un cierto relieve que te permite ver las cosas diferentes. Entonces, termino ahí la cita de Lacan. La primera cita, así empieza el seminario. Dice, vuelvo a empezar. Cuando dice, perdón, pero porque me parece que no son, incluso porque había terminado, es lo que llamo en otra parte el pase, creí que había pasado, solo que esta creencia me dio ocasión, en francés es más claro, ¿sí? Voilà, esta creencia me ha dado la ocasión de darme cuenta de algo, c'est même comme ça, es lo mismo. Por eso yo lo traduje como lo mismo. Es lo mismo. Esto que está haciendo él. ¿Sí? Pensé que había terminado. Y porque pensé que había terminado, vuelvo a empezar. Vuelvo a empezar desde otro lugar. De tal manera que de entrada, Lacan mismo empieza un seminario hablando del pase, y no del pase de su propia enseñanza. Es como que diga, hice 20 seminarios y dije, ya está, ya está. Ahora, en el momento mismo en que dije, ya está, ya fue, se terminó, se acabó, ya está, eso hizo surgir un nuevo relieve. Eso hizo surgir algo para empezar a ver esos 20 seminarios desde un lugar diferente. Es como agarrar y decir, hacer un pase de su enseñanza, que entre nosotros, su enseñanza fue como analizante. Él siempre lo dijo, yo los seminarios los doy como analizante. Pues bien, empezamos despacito, empezamos suavecito, ¿sí? Dice, esto es un pase. Insisto, traductore, traditore. Yo no sé, Hugo está ahí, hay otros colegas que también están ahí, me pueden decir, yo lo leí diferente, lo traduzco diferente, esto no es el pase de la enseñanza de Lacan. A mí me tembló la mano cuando lo leí. ¿Sí? Vuelve a empezar, pero recomenzar. Ya te doy la palabra a Hugo, pero antes se la doy a Adriana Pérez. Pero este recomenzar es un pase de su propia enseñanza como analizante. Es un pase de su propia enseñanza como analizante. ¿Sí? Esta, la de los primeros reglones, es una escansión que él mismo señala. Esta es una escansión que él mismo señala. Dice, vuelvo a empezar. No dice retomo, porque después del 7, el seminario 7 está el 8, después del 8 está el 9, después del 9 está 10, y como vimos, seguimos, acá seguimos, retomamos. Acá no, acá no. Acá vuelve a empezar. Y es un pase, ¿sí? Y es una escansión que se señala él mismo y que tiene que ver con una forma de pensar el análisis, que tiene que ver con una forma de pensar el análisis, que tiene que ver con una forma de pensar el final del análisis, y subrayo, una forma de pensar el final de análisis que tiene que ver con un ZC.
basta, ya fue. Lo digo de otra manera, esto es un pase de la propia enseñanza como realizante. Cada vez hablo peor. Esto es un pase de la propia enseñanza de Jacques Lacan como analizante, que es correlativo a una manera de terminar el análisis, que dice, basta, se acabó, ZC, ya fue. ¿Sí? Que tiene que ver con que si ustedes, somos casi 60 personas acá, si ustedes están en modo aún sus análisis, vamos a suponer que ustedes están en análisis, ustedes pueden estar en modo aún. Si ustedes están en modo aún, seguirán en análisis. Aún más, encore, todavía, falta más. ¿Sí? Cualquier persona que vaya al analista y que esté en análisis, cualquier analizante está en modo aún. Está en modo aún. En modo 20 primeros seminarios. Lo estoy diciendo como imagen, pero estás en modo aún, estás en modo encore. Y bien podría pasar, bien podría pegar cada uno de ustedes o alguno de ustedes un salto que los saque del modo aún. Que lo saque del modo aún, pero para salir de ese modo aún, van a tener que inventar un elemento que enmarque el saber desplegado en ese análisis. Si ustedes salen del modo encore, si ustedes salen del modo aún, ¿sí? tienen la posibilidad de hacer una experiencia, de enmarcar ese saber, y lo van a hacer con un elemento que ustedes van a tener que inventar. No es un elemento que está adentro del saber aquel. No es un elemento que está adentro del saber del inconsciente. ¿Sí? Se lo voy a dar con un ejemplo que se me ocurre ahora, no es el mejor, pero es un ejemplo que se me ocurre ahora. Vamos a suponer que yo quiera testimoniar de un final de análisis y digo, la temática que he tenido en toda mi vida era que yo le hablaba a una gente y que esa gente decía, che, es coherente lo que este tipo dice. Y eso me trajo síntomas en mi vida, me trajo quilombo, me peleé con gente, inhibiciones, síntomas y angustia, porque mi posición era andar hablándole a gente y explicándole lo que me pasaba. Y ahora vengo a dar un testimonio. Y alguien podría agarrar y decir, si este pelotudo está haciendo lo mismo. Está agarrando a la gente y le está explicando lo que le pasa. No sé si soy claro en transmitirles, ¿sí? Que si verdaderamente saliste del modo aún, vas a tener que inventar por fuera de eso un elemento que marque todo el saber anterior. La propuesta que tengo para los nuevos y para los viejos es ver qué inventó este niato, es ver qué inventó Lacan, porque en este seminario vamos a ver que inventó cosas. Yo voy a dejar acá, le dejo la palabra a Adriana Pérez Fournier y a Francisco Hugo Freda. Desbloqueen o desmuteen los micrófonos. Roberto, no, cuando vos ibas hablando, bueno, tuve algunas interrupciones por cuestiones que tuve que salirme un ratito de tu charla, pero cuando estabas introduciendo esto del comienzo y la cuestión de ese cuerpo hablante, ¿no?
que lo introduce, me remito creo que en los comienzos del seminario 20, cuando hicimos con vos, ¿no? La primera, segunda clase, por ahí, donde se hacía la diferencia entre sujeto, o vos lo introdujiste, ahora ya no me acuerdo bien, y el cuerpo hablante, el parletre, digamos, ¿sí? Sí. El hablante ser. Sí. Para ver si en esta diferencia, porque ahora lo tomaste con mucha insistencia en este comienzo. Sí. Y si mal no recuerdo, cuando referías en el sujeto no hay cuerpo. A ver, decime si en el sujeto está sujetado por debajo de lo que son los significantes. En tanto, el hablante ser está tocado por esto que venís desarrollando en este comienzo. En esta diferencia, quería preguntar nuevamente para resituarme, digamos. Sí, sí. A ver, no puedo más. Primero le doy la palabra a Hugo y después veo si puedo articular alguna respuesta. Okay. Gracias, Adriana. Okay. Sí. Gracias, Roberto, por tu presentación. Y dentro de la presentación está este final de presentación que abre al próximo seminario. Para, te pido un favor, Hugo, espérame un minuto que me ponga estas cosas y no puedo. Bien. Habría varios puntos que quisiera retomar, pero me voy a centrar simplemente en el final de tu presentación y en este recomenzar constante. El problema es que también en ese seminario, al final de la clase 1, si no me equivoco, o de la clase 2, del 21 estoy hablando, habla de lo que va de la muerte a la vida, o de la vida a la muerte. Quiere decir que más allá del eterno recomenzar, esto en un momento se termina, porque está la muerte. Sea como sea, cuando uno se muere, no sé si hay analistas que atienden a los muertos o si hay muertos que piden hacer un análisis. Que yo sepa, todavía no ha sucedido. O sea, que sea como sea, este análisis se ubica en el tiempo. Primer punto. Y el tiempo, por un lado, está reloj, no marques las horas porque voy a enloquecer, como dice la canción. Pero el reloj uno se lo podrá pedir, pero sigue marcando las horas. A ver, con un ritmo preciso, totalmente igual, que muestra que el tiempo pasa. Pero hay algo que parecería que no pasa, sino que sigue pasando. Y es lo que Lacan me parece que nos propone de alguna manera. Sea como sea, no hay final. El único final es la muerte. Por ahora, porque la inteligencia artificial se está preocupando de hacer de la muerte una enfermedad y la quieren curar. No solamente la quieren curar, sino que ustedes verán que la esperanza de vida, gracias a los progresos de la ciencia, aumentan rápidamente. Y por primera vez en la historia de la humanidad, las mujeres, en su deseo de vivir, se están acercando a la de los hombres. Es fantástico. Antes eran las mujeres que vivían más, ahora cada vez viven menos porque quieren ser igual que los hombres. Es fantástico, no sé para qué les conviene, pero bueno, es así. Pero me parece que lo que hay adentro de lo que nos indica Roberto, erudición, es que no hay final del análisis.
Y eso lo llamó, del pasaje de la primera a la segunda, yo diría de aún, del 20 al 21, es me la paso pasando el pase, de alguna manera. Por eso tengo que recomenzar. Y que de alguna manera Freud ya lo había anticipado. Lo había anticipado en sus dos últimos textos, sus últimos 3 textos antes de morirse, que fue que análisis finito-infinito, terminable-interminable. Y da una definición del interminable del análisis que para mí es la mejor. ¿Y qué es el fin del análisis? Cuando el paciente no viene más. Porque mientras venga, se puede seguir inventando el inconsciente. Y me parece que la palabra fundamental que yo retengo es la invención. Por eso se descifra una invención. Y me parece que es un punto central en este momento, ese término que nos propone Roberto. El inconsciente se inventa. Y se inventa en un trayecto que no termina nunca. Por eso, de alguna manera, hay una cierta similitud entre un análisis y una obra de arte. Porque una obra de arte no se termina nunca. Se comienza constantemente. A diferencia que la obra de arte no se puede, de alguna manera, tirar un gran saber de ella. Se puede sacar, extraer una estética, se puede traer una belleza, se puede extraer muchas cosas. Pero lo que pide Lacan es sacar un saber. O sea, una manera que en ese desciframiento pueda generar una fórmula. Es ahí donde se separa el psicoanálisis del arte. Una fórmula transmisible. Nadie les va a poder transmitir cómo tocaba el bandoneón Troilo o cómo pintaba un cuadro Picasso. Lo que es seguro que en el desciframiento puede aparecer una fórmula. Por eso está el llamado constante de Lacan a que en el desciframiento se tiene que producir no un más de goce, sino un más de saber. Me parece que eso es lo que yo quería indicar, señalar, mostrar, poner, porque lo que dijo Roberto me parece que de alguna manera, y no de alguna manera, de manera explícita, es que no hay fin. Esto es hasta el último día. Ahora, ¿cómo hacen las sociedades analíticas para aceptar esto? No es un problema, pero hay que saberlo, ¿no? Porque eso, terminé el análisis y ir a ver al analista 4 meses después porque hay algo que no camina, se terminó una etapa y hay que recomenzar. Je recommence encore, ¿no? Como diría Lacan para empezar. Pero con un saber adquirido también, porque se pasaron años trabajando, ¿no? Esto es simplemente, y dejo de lado lo de la flama, la llama del amor, del cual él habló Roberto mientras en la primera parte. Porque el problema del amor es que tiene un problema, es que es uno de los nombres de lo real. Entonces no se sabe muy bien cómo se lo apaga al amor. Apagar en el sentido de, como si hay un incendio, se viene con una manguera, se le tira agua y se acabó. Pero como Lacan se preocupa de decir que es uno de los nombres reales, que no es un sentimiento como los otros, se dan todos los sentimientos y ese está aparte. Lo cual llama mucho la atención que ese sentimiento, que es el que funda el amor de transferencia, o sea, nuestro trabajo, esté aparte, no esté en la misma lógica que los otros sentimientos. Es uno de los nombres de lo real, dice él, y hay que ver qué importancia tenemos esto. Bueno, esta simple, y muchas gracias, Roberto, por el inicio de tu presentación, de tu seminario. De nada, Hugo.
cerrar el micrófono y después eventualmente lo volvés a abrir. A ver, son cuestiones amplias, ¿sí? La primera, la que trae Adriana Pérez Fournier, digamos, uno lo puede ubicar un poco en cierto eje histórico, pero ese eje histórico es también un eje clínico. O sea, es como Lacan daba cuenta de la clínica. Entonces Lacan empieza a dar cuenta de la clínica y a poco de ponerse a renovar el saber, porque de esto estamos hablando. ¿Se acuerdan? Les pido 1000 disculpas para los que no estuvieron en el año pasado, 1000 disculpas. ¿Se acuerdan cuando decíamos que Lacan decía hay que renovar el saber, hay que renovar el saber? Última parte del seminario. Cuando Lacan se propone una renovación del saber freudiano, trae saberes de otros campos, entre ellos el de la filosofía, y con la filosofía trae el sujeto. Entonces hace una adjunción de la noción de sujeto a las categorías psicoanalíticas. Freud no hablaba del sujeto, hablaba de yo, ello, superyo, preconsciente, sistema percepción-conciencia, nunca había hablado de sujeto como un concepto psicoanalítico, ¿sí? Lacan toma el concepto de sujeto y lo enriquece por su también adjunción a lo que es la lingüística. Entonces dice, bueno, parte de la lingüística, algunas cosas estuvimos trabajando, parte de la lingüística estudia el lenguaje sin el sujeto, hay toda una parte donde estudia el lenguaje con el sujeto. Entonces dice, bueno, a ver qué hacen los sujetos con el lenguaje, ¿sí? Para Lacan era lo que representa un significante para otro significante. Entonces la primera teoría de lo que es el sujeto es una teoría correlativa a lo que son las formaciones del inconsciente. Fíjense, un acto fallido, un lapsus linguae, eso representa al sujeto del inconsciente o al sujeto del saber inconsciente para otro significante. ¿Qué otro significante? Y vamos a buscarlo en la asociación libre. Usted se olvidó tal pintor. Vamos a buscar en la asociación libre que vamos a ver qué va a aparecer. ¿Ok? Entonces el sujeto era eso, algo correlativo de la lingüística para entender las formaciones del inconsciente freudiano. Que en determinado momento alguien quiere unirse a esta obra. Perdón, vamos a entrar. Así digo que hay que entrar antes, más o menos a la 1:10. ¿Sí? Ese sujeto, que es un efecto de la estructura, lo voy a decir así, no es más que un efecto de la estructura, lo voy a decir de manera provocativa, ¿qué es el sujeto? La falta de un significante. Lo digo provocativamente. ¿Qué es un sujeto? La falta de un significante. Ese sujeto tiene cuerpo, no tiene cuerpo, no tiene sustancia, no tiene imagen, nadie le sacó una foto, nadie hizo absolutamente nada, es la falta de un significante. Con el paso del tiempo y el avance de lo real, el avance del poder dar cuenta del registro de lo real, vos señalabas, Adriana, el seminario de la angustia, ¿sí? Ahí el sujeto, para Lacan, lo empieza a pensar con un compañero. Empieza a pensar con un compañero y los escribe a los dos en la fórmula del fantasma. Por un lado, el lado de la izquierda, tenemos el sujeto barrado, que da cuenta de todas las formaciones del inconsciente, pero por otro lado, por el lado de la derecha, hay un objeto, que es el objeto A, que es lo que da cuenta de toda la clínica donde el cuerpo está metido. Hizo un pasaje al acto, se tiró por la ventana, se angustió. Está el cuerpo, ¿sí? Entonces ya la noción de sujeto solo no alcanzaba, porque se quedaban algunas cosas por fuera. Y a medida que Lacan va reformulando su clínica, empieza a hablar de, lo voy a decir así muy mal pero rápido, de un sujeto que tiene cuerpo.
ya empieza a teorizar verdaderamente un cuerpo al que le pega el significante, un cuerpo afectado por el significante. Para eso habla de parletre, ya no habla más de sujeto, habla de parletre. ¿Sí? Parletre, el ser hablante. El ser hablante tiene cuerpo, es un ser que tiene cuerpo. Ese cuerpo obedece al significante en diversas condiciones y en diversos planos. Porque lo simbólico le arma un cuerpo, pero a la vez lo simbólico, pero a la vez el significante en el estatuto de la langue afecta a su cuerpo. Entonces el parletre tiene cuerpo, un cuerpo que habla, el cuerpo parlante. Lacan no desiste nunca de la noción de sujeto, la sigue usando. Si usted agarra en el seminario 20 al 21, van a ver que sigue hablando del sujeto, porque ¿qué es el sujeto? Uno le diría, che, Lacan, ya estás hablando de parletre, deja de hinchar la bola con sujeto. Y sin embargo dice, no, el sujeto es un subjectum, es un supuesto. ¿Sí? Eso que descifra, ¿desde dónde descifra? ¿Sí? Cuando alguien agarra y dice, soñé la caja, mi mamá en la caja, y me viene que la caja en la iglesia me hace acordar de cuando era chico, y ahora que pienso que había una caja que se... ¿Quién hace ese laburo? ¿Quién hace ese laburo? Es el yo, es la parte inconsciente del yo. Entonces Lacan dice, no, el sujeto se descifra, pero no es el yo, pero no es la parte inconsciente del yo, ni el super yo, ni es... Corríjanme si encontramos algún lugar donde dice el parletre se descifra. ¿Se entiende? Está hablando de dos cuestiones clínicas diferentes. ¿Sí? Yo les diría que el sujeto es una categoría operativa que nos sirve para pensar cómo opera un analizante, y que el parletre es otra cosa. El parletre es qué concepción, vamos a decir así, horrible, del ser tenés por el psicoanálisis. ¿Cómo piensan ustedes a las personas? Y las pensamos a las personas, los tipos, y lo pensamos como gente afectada por el significante. ¿Y tienen cuerpo? Claro que tiene cuerpo afectado por el significante. ¿Sí? No es el parletre el que se descifra, es el sujeto. Es un operador lógico el sujeto. Por eso decía, esa es la falta de un significante. Punto 1. Punto 2. No sé si te das por respondida, Adriana. ¿Ok? Bien. Punto 2. Lo que dice Hugo, no sé si se fue, no sé si está ahí, no sé si volverá, no sé si volveré, como decía la versión, no sé si volveré, no sé si volverá. Lo que dice Hugo tiene como muchas ramificaciones, muchas ramificaciones. Vamos a suponer que yo digo, hay un sujeto de la estructura. Y entonces este sujeto está sujetado a la estructura. Está sujetado a la estructura. Y su vida va a ser determinada en última instancia por ciertas combinatorias de la estructura. ¿Ok? Por un lado, el estructuralismo, la estructura y su sujeto. La vida de alguien va a estar determinada por ciertas combinatorias de estructura. Y por el lado, alguien te puede decir, no, la vida es un viaje. La vida es un largo viaje donde tú puedes, a lo largo del viaje, ir aprendiendo, ir enriqueciéndote, ir asimilando cosas que antes no estaban, porque es un largo viaje. Y he conocido una persona que es mi compañera de viaje, mi compañere de viaje, y a partir de mi compañere de viaje he ido asimilando, y hay cosas nuevas, y hay bla, 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 bla. Al final de la clase 1, como traía Hugo recién, Lacan empieza a decir, más que la vida, ni que la vida. Más que la vida, ni que la vida. En la vida se lleva puesta la estructura. Y el problemita de ese es que ya la estructura no es la del seminario 2, la del seminario 10. La estructura es la compulsión de repetición.
la llevás puesta. Entonces de niñe, yo era un joven que me imponía en las escenas y yo quería hacer brillar mi luz en las escenas. Y lo encuentran 90 años después y es un viejito que está haciendo lo mismo. Lo mismo. Eso le trajo síntomas, matrimonio, ruptura de matrimonio, problemas con gran fi, que es lo que está entre las piernas, problemas con menos fi, problemas con todo lo mismo. Todo el viaje de la vida estuvo haciendo la misma cosa. Entonces, vamos a ver cómo puede Lacan trabajar estas dos tensiones. Porque si no, uno diría, che, miren, ¿vieron que la vida es hermosa? Bueno, en última instancia es demoníaca. Yo estoy convencido, en este momento de mi vida, mañana tal vez cambie de opinión, yo estoy convencido, no debería decir esto, yo estoy convencido que es creer o reventar, va a terminar igual, chamuscada con la vela, y qué sé yo, y el otro va a terminar y una y otra, hasta viejo, qué sé yo, y entonces uno podría decir, bueno, ¿qué hiciste con eso? ¿Sí? Ese es un punto. Y el otro punto es que, ¿qué es un pase? En esto, vieron que yo no hablo mucho de eso, pero bueno, eso está y hoy en día está más que nunca. ¿Sí? Me parece que uno podría acercarse a eso como el enmarcamiento de un saber. Señores, vengo a hablarles de esto. Señores, vengo a hablarles de esto. ¿Sí? No te vienen a contar historias tontas, ni a venderte fruta, ni a decirte, vamos a trabajar la lógica, vamos a trabajar lógica de esto y esto, aquello. Ok. Entonces Lacan, cuando agarran y le dicen eso, dice, bueno, pero entonces ustedes tal vez empiecen a creer que existe un metalenguaje, que es un lenguaje que habla de aquella elaboración de saber. Y yo de entrada le pido disculpas a los nuevos, le hemos dedicado 2 o 3 clases al significante del otro tachado. Pido disculpas. No hay metalenguaje. No me vengas a hablar, ¿sí? No me vengas a hablar, a contarme una historia de la historia. No me vengas a contar mi historia de la historia, porque si no te empiezo a preguntar por esa historia de la historia y me vas a contar la historia de la historia de la historia. Y vamos a hacer Hamlet con la escena de la escena de la escena de Nizanavim, se dice en francés. Entonces Lacan dice, no. ¿Por qué? Porque no existe. Entonces tiene que ser un elemento diferente. En algún momento, un elemento que quede por fuera de ese saber enmarcado. En algún momento agarró y dijo, bueno, la letra lo escrito. Acá encontré algo diferente. Esto ya es algo diferente. Porque el significante, que es lo que representa un sujeto para otro significante, y la metonimia del deseo en la cadena significante, la metonimia como... Eso me hablaba de todo un estatuto del significante. La letra es otra cosa, ya estaba escrito. Se va a ir a quemar, se va a ir a quemar. Yo conozco el argumento. La vi 5 veces la película, conozco el argumento. Ahora cambiaron, ahora no es Hamlet. Ahora es un hombre trans con ropa así, en vez de tener una calavera, tiene un mate. Pero el mismo argumento, Cambia la escena, pero es el mismo argumento. Yo ya sé, se va a ir a quemar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está escrito. Es una lógica completamente diferente. Es la de Freud cuando dice, bueno, me encuentro que más allá del principio del placer hay otra historia. Entonces, él agarra y dice, es lo escrito. Y ahora dice, y si agarramos, a ver, está por acá, no lo sé, y si agarramos estas cosas, ya no me pongo letra ni significante, si agarramos estas cosas y empezamos a poner acá y hacer así, eso no va a ser un metalenguaje de lo anterior. Pero nos va a llevar a algunos puntos muy, muy especiales. ¿Se entiende? No más quiero con esto, con estas cositas,
reformular desde un paradigma diferente, estoy hablando, pensando en voz alta, todo lo anterior. Todo lo anterior. Les estoy diciendo enormidades. Un sueño, nosotros estamos acostumbrados a pensarlo como una metáfora, ¿sí? Donde hay un significante reprimido. Soñé la caja, mi mamá y la caja, y uno aparece, pero Lacan dice hay un significante reprimido. Nosotros somos muy lingüistas, muy lingüisteros para analizar un sueño. ¿Se imaginan pensar un sueño con el paradigma de un nudo borromeo? Ustedes me van a decir, no, loco, vamos a tener que escribir todo de nuevo, porque yo no sé cómo son. ¿Se entiende? Díganme así, hagan así si se imaginan el quilombo que debe ser. Arranco de nuevo, voy a enmarcar todo aquello, pero desde otro lugar. No va a ser, retomo lo mismo y ahora agrego y ahora agrego. Bien, Hugo, te doy de nuevo la palabra y me voy a callar porque me duele la garganta. Sí, y yo la voy a hacer corta porque me tengo que ir. En un momento tuve la posibilidad de hacer el pase. Lo hice y nombrado a él. Ya casi ni me acuerdo porque fue en el siglo pasado, creo, si mis recuerdos son exactos. Pero dije en ese momento que el pase no es otra cosa que un momento del análisis. ¿No es otra cosa que qué? Que un momento del análisis. Esto hace ya muchos años. Está escrito. Y si la suerte me acompaña, como dice el tango, tal vez los publique todos. Me parece que ha llegado el momento. Pero en ese momento sí lo dije porque hacía referencia a lo que estaba diciendo Roberto ahora. O sea que hay un cambio total en la clínica y que podemos hablar del pasaje de una clínica del significante en Lacan a una clínica del nudo borromeo. Y que la posibilidad de manipulación son otras, no son las mismas. Yo estaba, como ustedes lo saben, no tengo ganas muchas, ya me cansa un poco hablar de mí, yo seguí este seminario que vamos a 21 de cerca, porque era uno de los que participó, era un alumno, por decirlo así, de este seminario. Empecé con Aún, Ancor, y ahora después seguí hasta el final de la vida, ¿no? De Lacan. Pero sí hay un cambio radical al cual va a haber que habituarse. Yo creo que sí, porque además redefine tanto el fin del análisis como el pase. Es lo que quería decir. El pase no corresponde a partir de este momento en la obra de Lacan, no corresponde estrechamente de una manera, yo diría, lineal, fin de análisis y pase. No. ¿Por qué? Porque es un saber que se constituye y el pase es testimoniar de ese saber que se constituye y no hay un saber definitivo que lo constituya, porque si hay un saber definitivo que lo constituya, eso se llama la religión. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando el saber constituido, que se llama la ciencia, se acerca demasiado, digamos, a decir el todo sobre el todo, porque eso lo único que hace es reproducir el esquema de la religión, ¿no? Por eso esto que dijo Roberto insiste mucho, y es muy difícil tal vez, la insistencia parte de lo que hay que transmitir en esa insistencia sobre el abarrado. El abarrado quiere decir no hay un saber definitivo también. Siempre va a haber uno que falta. Bueno, nada más que esto quería decir y hasta la próxima. Me tengo que ir yo también. Gracias, Roberto. De nada. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? ¿Alguna pregunta, algún comentario, algún señalamiento? Bien, de no haberlo, nos vamos a ver en 2 semanas. Es muy probable, me acabo de enterar ayer, es muy probable que yo no esté en mayo,
voy a continuar las vacaciones de invierno. Pero en caso de no estar, voy a armar algo para poder seguir trabajando. Los veo en 14 días, les mando un beso y bienvenidos de nuevo. Espera, Juan Manuel Alfonso. Juan Manuel. Hola Roberto, ¿cómo estás? Bueno, nada, un poquito nada más de dar la bienvenida a todos. Y la cuestión de sociales, vamos a decir, nada, recordarles que pueden suscribirse al blog, suscribirse al canal de YouTube. Ahora tenemos Instagram también. Así que bueno, entre el mail, el grupo de WhatsApp, vamos a ir informándoles todo. Y prontito subimos el video de la grabación del encuentro de hoy. Así que nada, muchísimas gracias por el encuentro, fue fantástico y era dar un poquito la bienvenida nada más. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.